El acta de la sesión número 103 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 104 queda a disposición de la comisión. Nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimada presidenta. Muy buenas tardes, estimadas diputadas, señores diputados, al equipo del Ejecutivo. Se recibieron los siguientes documentos: un oficio del secretario general, quien comunica a la comisión, a esta comisión, que la sala accedió a la petición de fusionar los proyectos de ley correspondientes a los boletines 15053 y 15882. Esos son los boletines, uno de usted, presidente, y otro de la Catalina del Real, que coloca ciertos distintivos en la credencial de la persona con discapacidad. También se recibió una nota del ministro de Educación, quien se excusa de asistir a esta sesión convocada para el día de hoy por tener compromisos previamente agendados a la misma hora. Sin perjuicio de lo anterior, en representación del ministro, podrá o asistirá la subsecretaria de Educación, doña Alejandra Arratia Martínez, que ya está presente en sala, acompañada de sus asesores técnicos, quienes prestarán el apoyo que la comisión requiera. Nota del alcalde de Santiago, quien se excusa de asistir a esta sesión por compromiso adquirido con anterioridad. Y, presidenta, una nota de la Federación FENATAG, que es de la Federación de la Corporación de Asistencia Judicial, que solicita a la comisión convocar una sesión especial o sesión ordinaria para abordar el paro indefinido que mantienen los funcionarios de dicha corporación. Denuncian el incumplimiento del protocolo firmado en agosto de 2023 con el actual ministro de Justicia y destacan la crítica sobre carga laboral en la atención de personas mayores, con solo una dupla profesional por región para más de 3.5 millones de personas. Solicita que se invite al ministro de Justicia a la Federación a fin de buscar una solución. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muchas gracias. ¿La palabra sobre la cuenta? ¿Sí? Diputado Guzmán. Presidenta, tuve la oportunidad de reunirme con los funcionarios de la Corporación de Asistencia Judicial del Maule y nos hicieron ver la situación crítica en la que están atendiendo el área especializada respecto de personas mayores. Y la verdad que cuando uno escucha y conoce los datos, siente que hay una despreocupación por parte del Estado o del Gobierno de cómo se resuelven estos temas. Y aquí había un protocolo de acuerdo suscrito por el actual ministro de Justicia que no se ha respetado. Entonces yo creo, presidenta, que lo solicitado en el punto de la cuenta a través de esa carta debe ser de la mayor urgencia para nosotros y debemos sin duda ponerlo en una próxima tabla para poder escucharlo. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sobre el punto, diputada Carla Morales. Presidenta, tuve la posibilidad también de reunirme con la Corporación de Asistencia Judicial, especialmente con los funcionarios. Ellos entregaron el petitorio, entiendo que también lo hicieron a través de correos electrónicos con algunos parlamentarios a nivel nacional, y esta movilización lleva mucho tiempo y hay dos cosas en las cuales ellos colocan principal énfasis. Primero es con respecto al tema de las personas mayores y la atención, y también en infancia. Pero yo creo que lo que le compete a esta comisión precisamente es ver con respecto a la carga laboral que tienen, a la poca capacidad en términos de ser más resolutivo con respecto a los casos, y yo creo que sí, al igual como lo expuso por su intermedio presidente el diputado Guzmán, yo creo que es importante darles audiencia lo antes posible para que los pueda recibir la comisión y escuchar con respecto a cuánto ha avanzado el petitorio que han hecho a través del Ministerio de Justicia. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, presidenta. A ver, complementando lo que se nos ha planteado, yo creo que es una situación muy crítica. Acá ya llevan meses en paralización y parece que a nadie le importa. Acá estamos hablando de las personas de más escasos recursos que no tienen acceso a otra asistencia o defensa jurídica, tal como se ha señalado. Se suscribió un protocolo de acuerdo, pero que pasan y pasan las semanas y no hay ningún tipo de resolución. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría, señora presidenta, y sin perjuicio que lo puedan estar viendo en otra comisión,
es que además de poder escuchar a los funcionarios, tuviéramos una respuesta efectiva de parte del gobierno. Por lo tanto, yo solicitaría que se pudiera invitar al propio ministro de Justicia o al subsecretario. En su caso, tengo entendido que esto lo está llevando adelante la subsecretaría, pero para poder saber en definitiva cuáles son los puntos de acuerdo, cuáles son aquellos que en definitiva no están resueltos, porque la situación es gravísima, no solo en la defensa de los niños, sino que también de los adultos mayores. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Trisotti. Efectivamente, yo el día de ayer tuve la oportunidad de participar en la Comisión de Familia y también se hizo la misma solicitud a esa comisión, por lo cual creo que es de suma urgencia y creo, como bien dice usted, y lo dijeron también los otros diputados, acá necesitamos respuestas y como lo hemos hecho en otras comisiones, creo que la Federación de los Trabajadores, ¿cierto?, de la Asistencia Judicial deben ser citados en la próxima sesión, que sería el próximo martes 20, junto al ministro de Justicia, para poder abordar de manera transparente y como lo hacemos siempre, con la contraparte para poder buscar soluciones, porque más justificaciones o excusas no podemos seguir teniendo, sobre todo en esta área que es tan importante, tanto en la niñez, digamos, en los casos que tienen que ver con nuestros niños, pero también con las personas mayores, sobre todo cuando pedimos la Defensoría de Personas Mayores y bueno, acá tenemos un ejemplo de lo crítico que está el sistema y obviamente esto afecta el desarrollo y el trabajo también de ellos porque están con una sobrecarga. Así es que vamos a tomar el acuerdo en la próxima sesión del día martes 20. Exactamente, vamos a tener entonces una sesión especial para abordar este tema. Las sesiones del segundo... Es que de lo contrario tendría que ser una sesión especial. ¿Pueden estar acá el día lunes a las 3 de la tarde? Nosotros en general nos topa con Hacienda. Sí, entonces la citamos para el próximo lunes 19. La toma otro equipo, sí, porque yo voy a estar en familia y la Constitución Constitucional. Ya, perfecto. Pero la vamos a citar entonces, ya que se debiera ver la acusación, entonces el lunes a las 3. En una sesión especial para ver esta situación que es grave y urgente. Muchas gracias a todos. Entonces, cambiamos para el lunes 19. Eso, muy bien. Vamos a dar la palabra en puntos varios. ¿Alguien? No. Ya. Bueno, nosotros tuvimos una sesión por el tema de los adultos mayores y el tema de la criminalidad. Y hoy día creo que es pertinente también una situación que nos ocurrió en Antofagasta, donde una persona mayor, al bajarse del bus, fue agredido a puñaladas. En Antofagasta es una persona mayor de 87 años, que luego en el Hospital Regional de Antofagasta falleció. Entonces, lo conversamos acá, hablamos de lo importante que era abordar la criminalidad que está afectando a nuestras personas mayores. Y no puede ser que una persona que se viene bajando de la locomoción colectiva, que va camino a su casa, sea atacada de esta manera tan brutal. Aunque estamos viendo esta realidad que parece repetirse, no podemos quedarnos aquí como si nada o normalizar esta situación o simplemente abrumarnos, pero sin tener acciones. Algo que le pedimos, ¿cierto?, al ministro de Seguridad, vino la subsecretaria también, y yo creo que necesitamos acciones concretas. Esto es algo que ocurrió en Antofagasta, pero ayer ocurrió en Santiago y antes de ayer ocurrió en otra región y esta es una realidad que nos afecta y que nos tiene que colocar en el foco de ver cómo protegemos a nuestras personas mayores. Por lo cual pido el acuerdo para oficiar al ministro para que nos indique cuáles son las acciones y ante esta situación en particular, cómo es que se está abordando el tema de seguridad y la protección de nuestras personas mayores
en este caso la región de Antofagasta, pero obviamente esto representa cruelmente una realidad que estamos viviendo a nivel nacional, y también en las cifras que se nos mostró también hay un aumento en los hechos contra las personas mayores. Así es que espero que también a nivel regional podamos tener una respuesta desde la región de Antofagasta, desde la Ceremi y desde la delegación presidencial, para ver cuáles son las acciones que se están tomando en la región de Antofagasta por este caso puntual. ¿El acuerdo? Sí. Muchas gracias. Bueno, sí, al ministro y al Ceremi de Antofagasta y a la delegada presidencial de Antofagasta. En esta sesión, bueno, tenemos por objeto, vamos a dar inicio a la tabla, a la orden del día. Conocer el pronunciamiento sobre las declaraciones del rector interino del INBA, don Gonzalo Saavedra, por considerarlas estigmatizantes y discriminatorias hacia los estudiantes autistas. Toda vez que las organizaciones Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad, FUAN, y la Federación Nacional de Autismo, FENAUT, y así hoy día conocimos también otras organizaciones, y también como diputada y como diputados, padres, tíos cercanos a personas bajo esta condición, creo que lo mínimo que exigimos son respuestas y acciones frente a tan irreprochables, o reprochables, perdón, conducta con respecto a los dichos del director interino en este caso. Así es que, como tuvimos las excusas tanto del ministro por encontrarse en otras labores, del alcalde de Santiago, el señor Mario Desbordes, que si no podía venir, al menos hubiésemos esperado que se hubiese enviado una carta para conocer cuáles son sus acciones, sus medidas, y qué es lo que piensa efectivamente de los dichos de quién es hoy el rector interino del INBA, y donde además el propio don Gonzalo Saavedra se excusa y tampoco se hace cargo de sus dichos. Hoy tenemos a la subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Arriata, quien nos va a exponer y nos va a contar efectivamente desde parte del ministerio, ¿cierto?, cuáles son las acciones, medidas o qué es lo que el ministerio en realidad ha decidido hacer o cuáles son sus miradas, digamos, para poder explicar esta situación. Sí, diputado Melo. Presidenta, bueno, por su intermedio saludar a la subsecretaria, que me alegra la verdad que puede estar acá con nosotros, pero yo quisiera saber si el director interino del INBA envió una nota, una carta o algo para excusarse. Eso es lo primero, ¿ya? Entre otras cosas porque me parece, si no lo hizo, si no se excusó formalmente, y después de todos los dichos y lo que ha trascendido en la opinión pública, a mí me parece, la verdad, bien impresentable. Este señor debiera derechamente renunciar. Creo que no está a la altura de el lugar que a él le toca cumplir, que es la formación de jóvenes, ¿ya? Sobre todo provenientes de sectores populares, pero además con un liceo que tiene un prestigio y una historia. Y lo menos que él pudo haber hecho es haber comparecido a la comisión. Porque si existiera de parte de él la conciencia de que esos dichos no correspondían, bueno, quizás este era el espacio para poder transmitirlo. Eso me parece impresentable, la verdad, Presidenta. Muchas gracias, diputado Melo. La verdad es que coincido completamente con sus palabras y también se reiteró y se dijo desde la propia comisión, si no podían venir, pudieron haber buscado otras opciones, pero bueno. Sí. Yo pensé que estaba apuntando a alguien. Sí, así es que
pero entiendo que solo hubo la excusa tanto del alcalde como de ¿cómo se llama? El director subrogante del INBA, don Gonzalo Saavedra. Solo excusa, ¿verdad? No enviaron nada más formalmente. Gracias. Sí. Diputada Camila Rojas. Gracias, presidenta. Sí, hecha la aclaración respecto de las excusas, nuestra comisión es una comisión bien dura en términos de cuando no hay excusas, de cuando no están las presentaciones que corresponden. Yo quiero agradecer a la subsecretaria que esté aquí, que nos pueda contar lo que se está haciendo y en definitiva cómo se va a enfrentar este caso. Sin embargo, me parece que nosotros deberíamos enviar una carta de molestia por lo menos tanto al director como al sostenedor, porque no hay que olvidarse que los colegios municipales tienen un sostenedor, en este caso el alcalde de la Municipalidad de Santiago, y por lo tanto cuando no se presentan las excusas ni tampoco se señala respecto del punto, porque nos ha ocurrido en otras ocasiones que alguien no puede venir y se conecta, o no puede venir y nos envía en definitiva un escrito con la posición y en este caso con la gravedad del caso, y siendo esta una comisión de personas mayores y discapacidad, a mí me parece que hay que hacer el punto. Entonces yo le solicito que podamos poder mandar una carta de molestia, entiendo que es más bien habitual, se puede hacer, entonces que podamos tomar esa acción. Muchas gracias, diputada, por supuesto. Creo que podemos tomar el acuerdo de enviar una carta de molestia a ambos, tanto al alcalde como al rector interino, don Gonzalo Saavedra, ya que ninguno de los dos realmente se justificó y esto es grave. Esto es grave, es gravísimo, por lo cual nosotros hicimos una citación especial para poder abordar el tema, recibir explicaciones y, como bien lo dijo el propio diputado Melo, y también lo han dicho, o lo hemos dicho varios diputados, esperábamos al menos una renuncia de manera voluntaria de apartarse de este cargo que para nosotros es tan importante y donde han sido agredidos verbalmente todo el espectro neurodivergente de niños, padres, adolescentes que están relacionados con esta condición, por lo cual para mí es de la mayor gravedad y creo que por lo mínimo vamos a enviar esta carta de molestia. Sin embargo, vamos a insistir en la citación porque si no deja el cargo, al menos que venga a dar explicaciones a esta comisión. ¿Se toma el acuerdo? Muchas gracias. Le damos la palabra entonces, subsecretaria, la señora Alejandra Arrieta. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarla a usted, diputadas, diputados, al equipo, muchas gracias por la invitación. Lamentablemente, sumarnos, la verdad, a lamentar que no podamos estar aquí. Creo que habría sido bueno poder tener una conversación un poco más en profundidad respecto a este hecho que es bastante lamentable y voy a hacer una reflexión un poco más global, vinculando estos temas como al debate que tenemos muchas veces en la sociedad respecto a temas vinculados a la violencia. En este sentido, bueno, nosotros como Ministerio y en el marco, la verdad, de las definiciones de la Ley General de Educación, de la Ley de Inclusión, de las convenciones también que tenemos de resguardo de los derechos de niños, niñas, jóvenes, como parte de nuestro trabajo, o sea, ni siquiera como parte de nuestro trabajo, yo diría como eje central de nuestro trabajo, tenemos que orientar, promover e implementar acciones para eliminar cualquier tipo de discriminación arbitraria, por cierto, que impida, o por un lado que impide el aprendizaje, la participación de las y los estudiantes, pero por otro lado también creo que es importante aquí dar una señal bien clara que dé un mensaje a los niños, niñas, a las comunidades educativas, voy a ir un poco más allá, no solo a los niños y niñas, a las comunidades educativas, respecto a que es válido descalificar un grupo. Yo creo que aquí hay una reflexión un poco más allá que hay que hacer, que también tiene que ver como con, yo siempre digo, puede parecer un poco como cliché, pero creo que es importante recalcar esto. En el proceso educativo se aprende mucho respecto en lo que uno habla y comenta y dice, y se le hacen clases a los estudiantes, etcétera. Pero se aprende mucho
más en la cultura de convivencia, en la forma en que nos relacionamos las personas en las comunidades educativas y afuera de las comunidades educativas. Entonces, el mensaje que se da aquí, en este caso, y es muy delicado, es respecto a niños, niñas, jóvenes autistas. Pero también la verdad podría ser respecto a, bueno, lo hemos visto lamentablemente en otras ocasiones, respecto a mujeres, respecto a personas que piensen de una forma o de otra forma, respecto a personas que provengan de un sector, de otro sector. Creo que es muy importante desde una perspectiva formativa también, no solo por la convivencia que se da al interior de los establecimientos educacionales, sino que también desde una perspectiva formativa, ser muy tajantes con un mensaje de respeto irrestricto a la dignidad de todos los niños, de todas las niñas, bueno, de todas las personas, ¿no? En este caso estamos hablando del contexto educativo y por lo tanto me voy a referir a niños, niñas, jóvenes. Pero creo que es muy importante como ser bien tajantes en esto, en que no caben mensajes descalificatorios hacia ningún grupo. En este caso, y es muy lamentable, porque además el país ha hecho avances en este tema. Puedo incluso compartir que a mí me toca en lo personal, yo tengo varios hijos y tengo una hija que es autista y yo sé lo que implica, además me toca muy como incluso en lo personal, digamos. Sé que el avance ha sido lento. Entonces, este tipo de comentarios implican un retroceso que creo que tenemos que tratar de frenar muy tajantemente. ¿Ya? Entonces, creo que eso es algo que nos parece importante recalcar desde el Ministerio. Y recalcar también que esta es una de nuestras prioridades, nuestras como administración, como gobierno. Bueno, no en vano tenemos la ley TEA en este contexto, en este gobierno, es parte de los temas que nosotros hemos impulsado fuertemente, buscando impulsar que todos los niños, las niñas, los jóvenes, sin ninguna excepción de ningún tipo, puedan aprender, puedan desarrollarse integralmente, puedan tener una experiencia formativa que sea positiva. Y creo que eso es un avance importante que hemos ido teniendo en el país. Creo que es un deber ético que todos nos sumemos en decir, no, aquí no podemos como permitirnos como sociedad esto, ¿ya? En esto, bueno, es muy importante destacar, y yo siempre trato de destacar esto, además que creo que es importante distinguir los distintos niveles. Nosotros desde el Ministerio tenemos un rol que es somos el órgano rector de la política educativa. Nosotros dictamos como las definiciones de política, le proponemos al Consejo Nacional de Educación las políticas que tienen que ver con aprendizaje, con evaluación. Y es muy importante entonces también distinguir, bueno, cuál es el rol que le toca a los sostenedores, a los equipos directivos, ¿no? Por eso creo que también habría sido importante poder tener aquí al sostenedor, que tiene un rol importante en este sentido, ¿no? El sistema tiene más de 11.000 establecimientos a lo largo del país, 11.216 en este momento, de hecho. Aparte tiene jardines infantiles, salas cunas, instituciones de educación superior, ¿no? Entonces, dentro de nuestras obligaciones derivadas de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, de la ley de autismo, de la ley de inclusión y de otras leyes, tenemos normas de igualdad de oportunidades de inclusión social para las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, desarrollamos acciones, orientaciones, lineamientos. Hemos, de hecho, publicado en este último mes orientaciones importantes para el sistema educativo respecto a cómo acompañar y cómo resguardar, en el fondo, la experiencia formativa, en particular de niños y niñas autistas, ¿no? Aparte de esto, por otro lado, en estos contextos hay una acción directa de la Superintendencia de Educación, que es en el fondo el órgano dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, es el órgano que realiza la fiscalización en los establecimientos educacionales. Aquí en este caso, en el instituto, en el INBA, digamos, se han recibido denuncias de apoderados y apoderadas que han planteado, bueno, su molestia con lo que ha pasado. Y la superintendencia está realizando fiscalizaciones de oficio. Ellos nos han informado, esto está en la superintendencia en la sede de la región metropolitana, y nos han señalado que el establecimiento solicitó aumento de plazo para este viernes 16 de mayo, ¿ya? Esto más que nada para que estén informados. Entonces están en la etapa de solicitar información y el establecimiento requirió, digamos, nuevo tiempo exacto, ¿ya? La superintendencia ahí lo que puede ver, bueno,
hechos que puedan ser constitutivos de, por cierto, de discriminación arbitraria. También la superintendencia analiza la idoneidad de las y los profesionales, puede, como en el fondo, analizar el cumplimiento de la normativa respecto a la idoneidad, más que hacer una evaluación específica de idoneidad, sino que el cumplimiento de la normativa. Nosotros vamos a seguir, por cierto, disponibilizando, ampliando todas las acciones formativas. Por un lado, bueno, las acciones de entrega de información, orientaciones al sistema educativo, medidas formativas a docentes, educadores, educadoras, asistentes de la educación, para poder, en el fondo, entregar información, disponibilizar información al sistema para que se pueda orientar qué hacer en estos casos, ¿no? En el caso particular del INBA, quisiera decir que, bueno, a propósito de los hechos que fueron de público conocimiento, los lamentables hechos del 23 de octubre del año pasado, cuando un grupo muy importante de niños sufrieron quemaduras, bueno, de diversa gravedad, muy, muy graves. A mí me tocó en particular estar muy en contacto con las familias en ese contexto. Nosotros hemos tenido un plan de acompañamiento al establecimiento educacional, a los equipos que además están en una situación altamente traumática, una situación muy, muy límite. Hemos liderado un trabajo intersectorial que por un lado permita el reencuentro, la reparación, el comenzar a acercar de alguna manera, a reparar una situación tan compleja como la que se vivió, pero también avanzar en resguardar el bienestar de la comunidad educativa, generando condiciones para que se puedan retomar los procesos de aprendizaje. O sea, ahí hay un tema súper importante, también resguardando por la seguridad, porque aquí ha habido un tema que ciertamente creo que no podemos naturalizar en ninguna medida. O sea, es una situación gravísima lo que ocurrió. Tenemos que asegurar o tomar todas las medidas para que algo así no vuelva a ocurrir, ¿no? Este plan que se desarrolló, digamos, tiene 3 componentes y fueron trabajados conjuntamente desde el Ministerio de Educación con el municipio también y con el equipo directivo del establecimiento, ¿no?, del liceo. Tiene el primer plan, el primer componente es, hola diputada, por su intermedio presidenta, hola diputada, es bienestar de las comunidades educativas. El segundo componente es resguardo de la seguridad en el liceo y en el entorno del liceo. Y el tercero es, bueno, que se dieron todo tipo de soportes administrativos para la tarea pedagógica. En esto en particular hubo una tarea relevante que hacer, por ejemplo, para el cierre del año. Estábamos al final del año, había muchos niños y niñas que estaban ya en cuarto medio, entonces fue necesario hacer esto, ¿ya? Y finalmente también el INBA es parte del plan de establecimientos emblemáticos que estamos desarrollando como Ministerio de Educación, a propósito del compromiso que se adoptó el año pasado en el protocolo de acuerdos, cuando se aprobó el presupuesto de la partida 9, que es la partida de educación, ¿no? En ese contexto tenemos un plan que tiene 19 establecimientos este año. El objetivo del plan es fortalecer una cultura de excelencia académica y de buen desempeño estudiantil en los liceos emblemáticos, reforzando sus características, su valoración social a través de iniciativas que se orientan, por un lado, al desarrollo de capacidades de los equipos directivos, acompañamiento de desarrollo de capacidades, por otro lado, fortalecimiento de la convivencia, participación, protagonismo estudiantil. También tenemos espacios de formación de profesores jefes, en particular de séptimo y octavo básico, todo con el propósito de contribuir, bueno, al fortalecimiento de los establecimientos para el desarrollo integral de las y los estudiantes y trayectorias educativas que sean pertinentes, significativas, inclusivas, ¿no?, de calidad para todas las y los estudiantes. Eso es lo que estamos desarrollando. Por otro lado, nosotros, bueno, comentarles quizás que la Superintendencia de Educación en el plan de fiscalización del 2025 considera que las actividades van a promover, en el fondo, resguardar algunos como lo que se llama bienes jurídicos o elementos críticos de la definición en el fondo de la normativa en educación, y ahí vamos a estar orientados, o sea, bueno, la superintendencia en su rol va a estar orientada específicamente en acceso y permanencia en el sistema educativo. Por otro lado, no discriminación, lo que tiene que ver directamente con lo que lamentablemente ocurrió en este establecimiento, o sea, con las declaraciones más que lo que ocurrió, porque hay que investigar qué es lo que está ocurriendo, pero sí con las declaraciones, elementos vinculados a la buena convivencia, participación e inclusión, ¿ya? En esa línea, dentro de los programas de fiscalización de este año, tenemos también la promoción del cumplimiento normativo del uso de recursos. En esa línea hay específicamente un programa que tiene que ver con requisitos para trastornos de, en el fondo, niños TEA,
niños y niñas, y el acompañamiento en inclusión escolar. ¿Ya? Entonces, desde la superintendencia se va a estar haciendo un trabajo muy como orientado y dirigido específicamente a este ámbito. ¿Ya? Finalmente, bueno, reiterar, y nosotros siempre tratamos como de reflexionar respecto al rol que nos compete a todos en esto. Y creo que vale la pena como reiterar la preocupación respecto a legitimar en el debate público que podamos tener comentarios que descalifican a otros, sea los que sea. Yo sé que a veces en el debate público como que algunas de estas cosas pasan un poco como desapercibidas, pero creo que es importante, muchas veces comentamos respecto a los elementos vinculados a formación ciudadana y a educación ciudadana, educación cívica o ciudadana, que es más amplia que la educación cívica. Y aquí hacer este llamado entonces a que todos tenemos un rol. Yo siempre comento que los niños y niñas cuando llegan a, bueno, en este caso lo vamos a poner específicamente a Limba, cuando llegan se han transportado a través de, se han ido en metro, en micro o en transporte privado, de cualquier forma, y llegan, lo digo, estoy tratando de ejemplificar, llegan con una carga en relación a lo que están viviendo en su entorno. Las escuelas, los liceos, los institutos, como el Instituto Nacional Barros Arana, son parte de un contexto y todos tenemos una responsabilidad en hacer que esos contextos sean contextos libres de discriminación, que no se permiten, que no naturalizan conductas descalificatorias y en el fondo discriminatorias en relación a ningún grupo, a ningún grupo. Todos y todas pueden aprender, todos y todas merecen tener acceso a una educación de calidad y por lo tanto el llamado es como a tratar de apoyar todos el desarrollo de comunidades educativas que vayan en esta línea, desde los lugares en que nos toca, a cada uno en nuestras distintas responsabilidades. Eso, muchísimas gracias. Podemos profundizar, por cierto, en los puntos que quieran, pero eso en términos globales y más amplios, digamos. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, yo solo me quiero referir, cuando uno se pone a hacer el análisis, bueno, está de más decir que efectivamente acá debemos partir por el respeto de todos, por todos, digamos, independiente de una condición, una situación o lo que sea, digamos, y es algo que lamentablemente hoy día vemos en el ámbito educacional, que no hay respeto con los pares, no hay respeto al profesor y hasta los papás que golpean o agreden a un profesor, en fin, y hace muy poco los propios alumnos atacándose entre ellos, o sea, pero yo creo que también tenemos que ver, y yo se lo comenté en algún minuto al ministro Cataldo, cuando estábamos viendo la crisis que tenemos de matrícula, por ejemplo, en Antofagasta el 42% de matrícula, pero también la situación que viven nuestros profesores dentro del aula con cursos de 45 niños, que hoy día obviamente la realidad de esos niños no da para que un profesor se haga cargo de 45 niños, porque la realidad del hoy y de lo que había anteriormente, un profesor se paraba y hablaba y estaban todos tranquilos. Hoy día el mundo ha cambiado y justamente tenemos que adecuarnos a eso, por lo cual hoy día la realidad de un profesor es inviable para hacerse cargo de 45 niños, porque no da la capacidad. Yo puse un ejemplo en algún minuto, chicos de cuarto básico, 45 niños, 18 con un diagnóstico. O sea, cero posibilidad de que ese profesor pueda hacer clases, ni de que esos niños puedan estar en buenas condiciones aprendiendo. Entonces, tenemos que ver cómo trabajamos. Esta comisión es muy llana a prestarse para todas las iniciativas, los acuerdos, la conversación que sea necesaria, pero yo creo que acá también hacer un llamado a que debemos generar los espacios seguros para nuestros alumnos y también seguros para que nuestros profesores puedan enseñar lo que tienen que enseñar y los alumnos puedan aprender realmente. Y entregar espacios seguros para todos. Y también espacios de respeto entre pares y autoridades. Así es que yo creo que ahí también tenemos que volver a entrar a conversar, porque es algo que hoy día afecta la convivencia y afecta también la educación. Entonces yo creo que ahí hay un tema, a pesar de que esta es la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, pero llegamos justamente a ese espacio donde creo que debemos encontrarnos nuevamente. Así es que ahí el llamado para
para poder avanzar en esta situación. Diputada, la palabra. Sí, diputada Marzal. Muy cortito, junto con saludar a la presidenta y saludar a la vengo de la Comisión de Salud, yo había puesto una notita, y justamente se dio cuenta del acuerdo que tomamos las 3 comisiones, Salud, Educación y esta, para la sesión conjunta. Y ya se tomó el acuerdo y ya están las 3 comisiones con el acuerdo recabado. Nos falta solamente fijar una fecha, claro, pero ahora me avisa la presidenta que sí, que se tomó el acuerdo y que tenemos que yo creo que va a ser de vuelta de la semana distrital ya, pero va a ser muy importante que esas 3 comisiones nos podamos reunir porque hay muchas personas que quieren venir a exponer y no es lo mismo que una sesión especial en que hablamos nosotros nomás. Hay personas que quieren exponer y poner, digamos, las organizaciones o bien en primera persona las situaciones que han vivido. Entonces, yo creo que va a ser muy importante esta comunión de las comisiones. Sí. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Marzal. Entonces ya están las 3 comisiones, nos faltaba solo salud, por lo cual ya está, así que nos pondremos a trabajar. Van a quedar cordialmente invitados, por supuesto, así es que apenas tengamos fecha, hora y lugar, les vamos a avisar, y es justamente para abordar lo que yo dije de manera general recién y que creo que es muy importante. Así es que, bueno, agradeciendo su presencia, si es que no, sí, y habiéndose entonces cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos. Sí, era una sesión bien particular, así es que muchas gracias.